acá, Vale. tienen lo que les escribió Milena de la descripción de cada una de las... De nada. La subió creo que ayer Milena, por eso, o anteayer. Bueno, Josu, explícalo si querés. Bien. Nosotros lo que tenemos que tener muy claro acá es que tenemos, como decía André, tenemos las dos aurículas y las dos ventrículas, que siempre va a ser un juego de relajación, contracción, llenado y expulsión de esa sangre para ir moviéndose a lo largo de lo que tenemos. Acá, bien como dice el Power, diástole tardía, aurícula y ventrícula están relajados. Es decir, lo que va a pasar acá es que van a estar relajados y se va a empezar a llenar la aurícula como nosotros vinimos viendo. Las dos al mismo tiempo. Vamos a tener la aurícula derecha, se va a llenar con lo que proviene de las venas cava inferior y superior, y la aurícula izquierda con lo que viene proveniente de las venas pulmonares. Un lado vamos a tener sangre desoxigenada y otra sangre oxigenada. Esto lo que va a hacer es que las válvulas auricular ventricular van a estar abiertas y la sangre va a fluir sí o sí por gravedad, va a decantar, va a empezar a caer. Y el ventrículo en relajación se acomoda para recibir esa sangre, porque tiene que estar preparado. Como siempre vamos a una comparación de presiones, el ventrículo obviamente ¿qué va a pasar? Va a tener menor presión, va a estar bien relajado para poder en eso ir recibiendo esa sangre. Y después tenemos una sístole auricular. Para poder completar ese llenado, porque aunque caiga por gravedad, no todo va a caer, se empieza a elevar la presión para contraerlo y que eso haga que todo efectivamente pase a los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Así ya los tenemos preparados para el siguiente paso. Entonces vamos bien en el ciclo, vamos a tener una primera parte de llenado, entonces siempre vamos a trabajar en un gráfico de volumen y presión, de su presión, entonces nosotros vamos a empezar a crecer el volumen, hasta un punto que ya se van a cerrar esas tapas, la aurículo ventricular, la tricúspide y la bicúspide, y va a estar toda contenida esa sangre en los ventrículos. ¿Qué va a pasar? Empieza a ejercerse presión, empieza a subir, entonces, lo que en este caso se llama la contracción isovolumétrica. En un mismo volumen empieza a crecer la presión. Por eso se va a ver en el gráfico como una línea vertical. Y una vez que se llega a la presión deseada, que supera a la presión que van a tener las arterias tanto pulmonar como aorta, se van a abrir las válvulas semilunares. ¿Y qué va a producirse ahí? Lo que se llama la eyección ventricular. ¿Qué va a pasar ahí? La sangre va a salir despedida. Por diferencia de presión va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor. Entonces va a ir de las ventrículas hacia las arterias. A la arteria aorta van a ir la sangre oxigenada para poder pasar por el callado aórtico e ir a todo el organismo, y por las arterias pulmonares van a ir para poder sangre desoxigenada al pulmón para poder tener el intercambio gaseoso. Y se va a inyectar hasta un punto, porque eso no va a vaciar toda la ventrícula, porque la ventrícula también tiene que tener guardar un resabio de sangre. Y hasta que va a pasar hasta que las presiones se igualen. Una vez que la presión es igual, llega al punto que es la relajación isovolumétrica. En ese volumen la presión empieza a bajar. Y ahí el ciclo vuelve a comenzar nuevamente. Entonces vamos a tener un llenado un llenado ventricular, una contracción isovolumétrica, una eyección ventricular, la sangre dispara, y luego una relajación. Y eso se va repitiendo todo el tiempo. Y ese ciclo, tanto en un estado fisiológico normal como en un estado patológico, siempre ocurre. Lo que van a ser variaciones de corrimiento, tanto en el volumen como en la presión, que igual ya lo vamos a ver. ¿Pero se entendió? Yo les quería mostrar un par de cosas acá respecto a lo que es la diástole tardía y la sístole auricular, para que les quede bien en claro cuando analizan un gráfico. Miren, ahora les voy a mostrar. Acá está explicada la otra parte, que recién terminó de explicar Josu. Ustedes acá tienen la curva, ¿sí? Ay, perdón, me pasé sin querer.
Bueno, en esta curva tienen ustedes descritas las diferentes fases del ciclo cardíaco. Qué importante. Acá, esta es la fase de llenado. En esta fase de llenado, ustedes tienen como dos fases en una de las 5 que describimos recién. ¿Por qué? Porque la primera parte, que es esta, corresponde a lo que sería la diástole tardía, ¿sí? Porque acuérdense que en la diástole lo que ocurre es que todo está relajado, ¿sí? Entonces, gracias a que todo está relajado, o sea, tanto aurículas como ventrículos, ingresa la sangre por las venas y por lo tanto la sangre, digamos, va pasando por la acción de la gravedad a los ventrículos, ¿sí? Entonces se empieza a llenar por la acción de la gravedad, pero en la última parte, fíjense, ¿qué es lo que pasa acá? Aumenta la presión, ¿sí? No solo aumenta el volumen, porque esto, cuando se corre en función de la X, es porque aumenta el volumen, cuando se corre en función de la Y, es porque aumenta la presión. Ustedes vienen así como bastante regular no hay aumento de presión al principio, solo aumento de volumen, y después como que hay un pequeño disparo. Esto hace referencia a la sístole de la aurícula, ¿sí? Que por ahí eso es algo que uno le cuesta un poco asociar, ¿sí? O por lo menos yo lo terminé de entender recién este año eso, que en realidad en esta parte hay dos fases en una, ¿sí? Eso es lo que les quería aclarar, ¿sí? Por eso es que acá hay un aumento, como un pequeño aumento de presión, y en esta parte es más constante, ¿sí? Porque una efectivamente se debe a la contracción del músculo y la otra simplemente a la fuerza de la gravedad, ¿sí? ¿Querías explicar algo más de lo anterior, Josu, o directamente empezamos con el TP, con el coloquio? Creo que esto es importante entender eso, que cómo dividir también el gráfico, cuál es la sístole y cuál va a ser la diástole. Generalmente, del punto 1 al 3, vamos a tener la contracción, vamos a tener toda la parte de elevación de presión, y del punto, para el otro lado sería 3, esto 3 4, 1, ¿sí? claro. Esto sería sístole, la contracción. Claro, 1, 2, 3, contracción, 3, 4, 1, esa parte, como que dividimos por una diagonal del gráfico, la relajación. Esto Y sería la entender, relajación. claro, y entender muy bien que lo que se hace más foco es en lo que es el ventrículo, porque es lo que nos va a permitir que la sangre sea disparada, tanto para circulación sistémica como circulación pulmonar. Exactamente. Y que la primera parte nomás de 4.1, es una primera parte que va a involucrar a las aurículas. Usted imagínense como que las aurículas son ese paso entre las venas que traen sangre para ir al ventrículo para irse a la circulación. Exacto. Piénsenlo así. Es un lugar de paso la aurícula. La Claro, concentración del ciclo cardíaco es el ventrículo. todo el trabajo más que nada lo hacen los ventrículos, y este gráfico hace referencia a la función del ventrículo izquierdo específicamente, ¿sí? Pero todo el análisis siempre se hace en torno al ventrículo. Entonces, así que el primer segmento se llama llenado, ¿sí? Porque ¿qué es lo que sucede? Llenado del ventrículo con la sangre. En la primera parte se lo llena por acción de la gravedad, en la segunda parte porque la aurícula se contrae, ¿sí? Eso ya está aclarado. Aquí se produce la contracción isovolumétrica o isovolúmica, es lo mismo. Iso significa igual, entonces el volumen no cambia, sino que aumenta solamente la presión. Esa presión, al aumentar, vence la resistencia de las arterias, que tienen las arterias, mejor dicho, de la válvula semilunar de las arterias. Esto permite la apertura de la misma y por lo tanto la sangre se eyecta a través de las arterias, ¿sí? Por eso es que hay como este salto. Fíjense, ustedes se preguntarán, ¿y por qué si la sangre ya está pasando, por qué sigue aumentando la presión? Porque el ventrículo sigue contrayéndose,
¿sí? A pesar de que la válvula ya se abrió, porque en el punto 2 se abre la válvula semilunar, las válvulas semilunares se abren, el ventrículo continúa contrayéndose y ejerciendo presión. Por eso, aunque disminuye el volumen, porque acuérdense, esto es la gráfica del volumen, esto es la presión, aumenta la presión, aumenta un poquito más, hasta este punto aumenta y después empieza a disminuir recién, aunque disminuye el volumen, ¿sí? Y presten atención acá, ¿qué pasa? El volumen no es 0, ¿sí? Sino que es 70. ¿Qué significa eso? Que queda parte de sangre adentro del ventrículo. Es lo que hablábamos, que le recalcamos 2 veces ya, que es importante eso, ¿sí? El corazón, el ventrículo no se vacía por completo, sino que hay una parte de la sangre que queda en su interior, ¿sí? Y luego continúa a descender la presión, porque esto sería la fase de relajación isovolumétrica, ¿sí? Claro, porque además, imagínense que si el corazón se quedaría sin sangre en los ventrículos, estaría en 0. Sería muchísima la presión que después tendría que hacer para poder traer sangre, para después bombearla a todo el organismo. ¿Sí? Entonces, el gasto sería muy grande, muy excesivo, se necesitaría mucho más gasto del mismo corazón y eso también lo terminaría perjudicando. Entonces, por Sí. eso siempre tiene que haber algo que se mantenga de volumen, porque además eso también el volumen que mantiene permite mantener una presión estable del mismo ventrículo. Acuérdense la relación entre volumen y presión que va ocurriendo. Acá ustedes tienen la descripción de cada una de las fases, ¿sí? Explicaditas, para que les quede claro. Podemos retomar unas cosas. Dice, contracción isovolumétrica, el ventrículo que fue llenado con la sangre proveniente de la aurícula se está contrayendo, ¿sí? Y cuando dice 1, 2 se refiere al punto desde el 1 al 2. Esto está aclarado. Causa el aumento de la presión en el ventrículo, que eso después va a determinar que se produzca justamente la eyección ventricular, o sea, el pasaje de la sangre desde el ventrículo a través de las arterias, hasta que la presión en las arterias supera la presión del ventrículo, entonces se va a cerrar la válvula semilunar y va a empezar la relajación isovolumétrica, ¿sí? Entonces, ahí el ventrículo se empieza a relajar y la presión adentro del ventrículo empieza a disminuir. Entonces, cuando la presión adentro del ventrículo empieza a disminuir, empieza a entrar sangre en las aurículas y comienza a aumentar la presión en las aurículas hasta que la presión de las aurículas supera la presión de los ventrículos y por lo tanto, como supera la presión de los ventrículos, se abren las válvulas auriculoventriculares y comienza la última fase que es el llenado de la que primero se empieza a llenar por acción de la gravedad hasta que se produce la simple auricular que estimula digamos, el aumento de presión en la aurícula para lograr el pasaje de sangre restante hacia el ventrículo. ¿Sí? O sea, ahí van haciendo lo que es el gráfico, al que es el electrocardiograma, y eso es bastante complicado de entender cómo sos. Pero creo que con todo lo que están diciendo lo van a terminar de entender así. Estén tranquilos, van a volver a escuchar todo el que quieran.